Tenemos a Sofía Solís, maestra en el área de Derecho, y al maestro también, Rubén Salazar. Ellos forman parte de la asociación. Ellos tienen la disponibilidad de iniciar este webinar, de compartirlo con nosotros. Lo han preparado junto con el doctor Rafael Castillo, que también especialista en la materia penal. Nos van a estar informando sobre el tema del ámbito penal dentro de las telecomunicaciones. Tema importante para todos, no es ajeno. Muchas de las veces, por la falta de inexperiencia o simplemente no hacer caso omiso a ciertas reglas, caemos en unas conductas penales que ni siquiera sabemos que son conductas penales, salvo hasta que ya nos cae el requerimiento de la autoridad, el apercibimiento, algún tipo de denuncia. Entonces, es un tema muy importante que no debemos dejar de lado, el tema penal dentro de las telecomunicaciones, por lo cual agradezco mucho aquí a los especialistas y les dejamos este webinar. Espero que sea de su agrado por parte de la asociación de WISMX. Estamos tratando de capacitarnos y estar constantemente al día en todos los temas, y no se diga en temas legales en cuestión de telecomunicaciones. Sin más, cedo la palabra, les doy la bienvenida, y de antemano, doctor Rafael, Sofi, Rubén, muchísimas gracias por esto que están otorgándonos tiempo de su experiencia, su conocimiento para la comunidad WISP. Sé muy bien que va a ser un tema muy agradable a nuestros espectadores. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, y a quienes nos vean futuramente, esperemos les sirva este webinar. Si llegan a tener alguna duda o alguna consulta, al final se les comparten los datos, y por medio de nuestras redes sociales y contacto directo de la asociación, con mucho gusto podemos canalizarlos con cualquiera de los aquí presentes. Sin más, pues agradecerles de nuevo y les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los miembros de la asociación. A los que nos acompañan, bienvenidos. El día de hoy, como comentó Luis, vamos a hablar de un tema que a veces no le damos tanta importancia o creemos que no tiene tanta trascendencia, ¿no? Que es el ámbito de la materia penal dentro de las telecomunicaciones. Por eso nos acompaña el doctor Rafael Castillo, catedrático del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Él es maestro y doctor en Derecho, y bueno, con una muy amplia experiencia, ¿no? Nosotros ya tenemos la fortuna de conocernos algunos, somos ya de casa, de aquí de WISP MX, Rubén Salazar y Sofía Solís. Vamos a tratar de que esto sea algo ameno. Como siempre decimos cuando tenemos estas charlas, tratamos de no hacerlo tanto como abogados, porque sabemos que del otro lado hay en su mayoría ingenieros. Entonces, para que sea muy digerible, muy ligero, les vamos a platicar, digamos, un esquema general de no tanto la regulación, sino los temas que tocan en telecomunicaciones, a la materia penal, y sobre todo trataremos de aterrizarlo un poco a lo que podría, digamos, afectarlos a ustedes directamente. Y justamente al final lo que queremos es hacer una lista más o menos de las cuestiones que en el día a día se les podrían presentar a ustedes, y cuáles serían los tips, cuál sería la manera de conducirse en esta situación. Pues nada, muchas gracias a todos por acompañarnos. Como justamente les decía Rubén, gracias Rafa también por acompañarnos. La idea que tenemos es platicarles un poco los riesgos penales y que sea algo interactivo. Si de repente tienen alguna duda cuando estemos expresando algo, pues nada más ahí nos levantan la manita ahí por la aplicación o por el chat. Tenemos un chat específico de preguntas y respuestas. Para que nos las vayan dando por ahí y podamos hacerlo un poquito más ameno, ¿no? O sea, entendemos que también, desgraciadamente, muchos se han visto ya expuestos a temas del índole penal, no solo temas administrativos con sus concesiones y demás. Entonces, la idea un poco es abrir este foro para expresar todas esas dudas que tengan en materia penal, ¿no? Tenemos a un experto que vive del derecho penal día a día, entonces siéntanse libres de pues, expresar las dudas que tengan o que vayan surgiendo, ¿no? Ok, pues entramos en materia. Tenemos una pequeña presentación que realmente solamente es de referencia para los temas, y tenemos una más amplia que les vamos a compartir a quienes hayan dejado su correo electrónico. Digamos que ya viene un poquito más detallada, ¿no? Esto es nada más, digamos, como guía para que vayamos ubicando. Vamos a empezar primero con las disposiciones relacionadas que vienen establecidas en el Código Penal Federal.
Justamente uno de los primeros que vamos a ver es interrupciones de vías generales de comunicación, porque en eso pueden caer muchos de ustedes, pero bueno, lo primero es saber que ustedes como empresarios y como operadores y prestadores de servicios de telecomunicaciones tienen mucha información acerca de sus clientes, ¿no? Y justamente una de las, independientemente de la parte de protección de datos personales, uno de los supuestos que nos maneja el Código Penal es justamente dar comunicaciones o dar información acerca de los clientes, ¿no? Acerca de los clientes que tienen en su cartera, a los que les prestan los servicios. Esto viene en el artículo 166 bis, que nos establece, grosso modo, pues una pena para quienes ilícitamente proporcionen informes acerca de personas que hagan los usos de sus medios de comunicación, ¿no? Y justamente esto es que salga de la empresa, ¿no? Que vaya de la empresa hacia afuera. En este caso, me gustaría que Rafa nos dijera qué tan peligroso es realizar esta conducta de, digamos, revelar no las comunicaciones en principio, pero sí primero informes acerca de los datos de las personas hacia el exterior. No sé, yo llego con alguno de ustedes y yo necesito información acerca de mi vecino porque, no sé, me debe dinero desde hace un tiempo, porque quiero chantajearlo. Inclusive hay un mercado negro de datos personales, ¿no? En los que yo podría vender información que tienes tú como empresa. En tu opinión, Rafa, ¿qué tan probable es que se dé una denuncia si llegamos a cometer este tipo de conductas? ¿Y qué sería lo que podría pasarme, ¿no? A mí como operador de telecomunicaciones, como persona física con actividad empresarial que realice esta conducta, ¿hasta dónde podría llegar? Sí, claro, muchísimas gracias por la invitación. Pues vamos a entrar en materia. De entrada, tengo que dar como unas cuestiones generales. Cuando hablamos de este tipo de delitos, vamos a denominarlo que por ser simplemente delito, pues es una conducta grave, ¿no? Y que amerita incluso pena de prisión. A partir de esa premisa de que pues es un delito, ahora vamos a hacer una subdivisión. Si es, entre comillas, grave, o sea, que si es de preocuparnos o no. Esto es de suma trascendencia porque pues determinará si es importante o vale la pena denunciar o defendernos. En un primer momento, ahora vamos a tener que dividir este tipo de asuntos como si realmente son graves o no son graves. En este sentido, tengo que señalar en un primer momento, a ver, denme un segundo. En un primer momento, que depende de la penalidad, si entre la mínima y la máxima de la pena que establece cada delito sumadas, la dividimos entre 2 y el resultado nos da 5 años más o menos, vamos a determinar si es un delito grave, entre comillas. ¿Por qué voy a determinar si es grave o no? Porque nuestra ley, particularmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la ley que regula todo el procedimiento penal, desde la denuncia, la querella, hasta una sentencia con su respectiva condena o absolución, nos da beneficios. Y esos beneficios nos evita llegar incluso a un juicio, a una condena. Entonces hay un beneficio que se llama suspensión condicional del proceso y este procede cuando la media aritmética, es decir, la operación que les acabo de comentar, es menor de 5 años, no tenemos que llegar a un juicio. Es decir, tomamos como ejemplo este primer delito sin entrar todavía al fondo de este delito y vemos artículo 166, la penalidad es de 3 meses a 3 años de prisión. Entonces sumamos los 3 meses más los 3 años de prisión. ¿Cuánto nos da? 1 año, 9 meses. Ese resultado es la media aritmética. Entonces, ese año, 9 meses es menor, obviamente, de 5 años. Por lo tanto, procede ese beneficio penal. En consecuencia, de entrada, si agotamos un procedimiento penal por completo, la persona, pues, no necesariamente tiene que llegar a esa sentencia, a esa condena. En segundo lugar, por el monto de la penalidad
en definitiva que se puede imponer, que sería, por ejemplo, la máxima de 3 años, también en contra de esa sentencia condenatoria máxima de 3 años, también hay un beneficio penal, que se da a través de una pena que es menor a 4 años. Y ese beneficio es una suspensión condicional de la pena. Entonces, de todos modos, a pesar de que haya una condena, no va a haber prisión. En tercer lugar, tenemos que establecer que tanto nuestra Constitución como nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece un listado en la cual, en esa lista, se establecen qué delitos ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que por el simple hecho de que el Ministerio Público diga, señor, te imputo tal delito, el previsto en el artículo tal del Código Penal, en automático te vas a la cárcel, hasta en tanto se acabe tu asunto. Todos los delitos que no estén en esa lista de prisión preventiva oficiosa puede ameritar otra medida cautelar menos lesiva, es decir, alguna medida que garantice que tú no te des a la fuga. Por ejemplo, que vayas a firmar una vez al mes ante el juez, o ya muy drástica, un resguardo en tu domicilio, prisión domiciliaria entre comillas, o incluso también prisión preventiva justificada. Y eso es a través de que establezca el Ministerio Público que hay un riesgo a la sociedad, a testigos, a la víctima, que tú obstaculices la investigación o que tú te puedas dar a la fuga. Entonces, todos estos delitos que vamos a ver el día de hoy, o más o menos vamos a analizar, todos no son de prisión preventiva oficiosa, sino que en su caso tendríamos que debatir qué medida cautelar va a ser la necesaria para garantizar la presencia de las personas que cometan estos delitos. Entonces, a partir de esas premisas es, oye, y entonces, ¿por qué es necesario denunciar o cómo nos podemos defender? Todos estos beneficios que les he mencionado que nos da la ley tienen una premisa fundamental que se debe de cumplir en todos los casos si tú quieres acceder a ellos. ¿Cuál es? La reparación del daño. Si tú no reparas el daño, no se te da el beneficio, ni durante el procedimiento, ni al momento de que se te sentencie o se te condene más bien. Y también tú, para garantizar como medida cautelar, puedes solicitar una exhibición de una garantía. De hecho, técnicamente se llama providencia precautoria y tiene como finalidad garantizar esa reparación del daño. Entonces, ¿cuál es la pregunta fundamental? ¿O por qué es importante denunciar este tipo de asuntos para garantizar la reparación del daño? Por ejemplo, veo una pregunta aquí. A ver, ¿cómo se puede garantizar la reparación del daño en ese delito? Ahora vamos a tener que analizar una cuestión adicional. Se habla de que los delitos protegen bienes jurídicos que el legislador, que el Estado considera que es muy importante. Y solamente la persona, ya sea física o moral, que se sienta afectada en este tipo de cuestiones, es la que puede ir a denunciar, entre otras. Recordemos que hay una ley que se llama Ley General de Víctimas. Esta ley es una obra de arte porque tutela en gran medida a estas víctimas. Y esta ley establece diferentes tipos de víctimas. Víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas potenciales. Entonces, no solamente yo que resiento directamente el daño soy el afectado, sino indirectamente otras personas, porque también hay muchos delitos que no afectan a personas en lo individual o en forma colectiva, sino que afectan al Estado. Entonces, si este tipo de delitos, la pregunta es, ¿a quién afecta? En un primer momento afecta al Estado, pero sobre todo afecta a la persona que se le comparte o que comparten su información. Entonces, en este sentido, para contestar esta pregunta es,
la persona que se ve afectada, el particular que comparten su información, puede tener en cierto sentido un daño moral, es decir, en sus sentimientos, en sus ilusiones, en su forma en que cómo se percibe él mismo. Puede también tener un daño económico, porque a partir de que se comparte esa información, por ejemplo, si es una cuestión industrial o que tiene que ver con uno de sus negocios, pues tiene que tener una afectación económica. Entonces, ahí lo principal es establecer mediante peritajes a través de opinión de expertos, por ejemplo, en psicología por un daño moral, que tienes una afectación. Entonces se cuantifica esa afectación emocional que tú tuviste porque se compartió información que es íntima. Recordemos que todo lo que tenga que ver con comunicaciones, por ejemplo, de teléfono o de celular, son comunicaciones privadas. Ese derecho el derecho a que se te respete tu comunicación es parte de tu derecho a la intimidad. Entonces, si alguien se mete con tu intimidad, puede tener una afectación emocional y que se traduce en una afectación económica, la cual se puede determinar a través de expertos, y una vez que ya se determine, ahora sí, puede solicitar la garantía. ¿Cómo se puede garantizar? La ley te da varias formas. Incluso el Código de Procedimientos Penales remite a la legislación civil para garantizar. Una forma es a través de, por ejemplo, congelamiento o embargo de inmovilización de cuentas bancarias. Puede ser un embargo sobre bienes, ¿no? Ahí la legislación civil establece todas las reglas para un embargo de bienes. O bien, se te puede solicitar únicamente que presentes una garantía económica. ¿Sabes qué? Se te determina que la reparación del daño aproximadamente es de 30,000 pesos. Presenta tu garantía exhibiendo a lo mejor un billete de depósito, una fianza, o bien procedemos al embargo de tus bienes. Esa sería la forma. A partir de todo este contexto que les acabo de comentar, en este artículo 166, ¿cuál es la problemática? Que ciertamente pues tenemos que identificar a la persona que compartió esa información. Regularmente se pide esa información a través de ya sea el Ministerio Público o a través de mandamiento judicial. Esto va a depender de qué, del tipo de delito, porque hay también una serie de delitos que son tan graves que por la premura, por la naturaleza del delito, hay que actuar rapidísimo. Ejemplo, secuestro. Secuestran a una persona y pues necesitas la información del teléfono celular que está interviniendo en la negociación para el rescate. Entonces el Ministerio Público dice, oye, si voy con el juez, ¿cuánto me puedo demorar? Unas horas, 2, 3, con lo que se tarde el juez en resolver. En lo que yo hago la petición por escrito, ya pasaron 3, 4, 6 horas, un día. Entonces nos ahorramos todo el procedimiento, establece el código ese supuesto de que yo como Ministerio Público, bajo mi más estricta responsabilidad, la puedo pedir y se la pido directamente. Entonces aquí la persona facultada tendrá que otorgar esa información. O bien, no se encuentra dentro de ese catálogo de urgencia, entonces el Ministerio Público pues tiene que ir ante el juez correspondiente para solicitar la autorización judicial y ya el juez, ya con el mandato, le dice, MP, aquí está tu resolución que te autorizo, pídeselo ahora sí. Entonces, regularmente es a través de esa forma que podemos identificar quién es quién otorga o quién da esa información. Por eso les digo, ¿cuál es el problema? Que pues, ciertamente, a menos de que las compañías de estas empresas tengan sistemas que registren quién entra y quién extrae información de sus sistemas, es la única forma que podríamos identificar quién proporciona este tipo de información. De lo contrario, es muy complejo para ello. Eso sería en esencia. Disculpen mi gran introducción, pero de lo contrario no se entendería la respuesta. Perfecto, Rafa, muchas gracias. Perdón. De hecho, sí, justamente es interesante para nuestro auditorio
porque digo, en este caso tú nos hablaste, por ejemplo, un ejemplo de un operador móvil, ¿no? De telefonía móvil. Sin embargo, este tipo de obligaciones de contestar requerimientos de autoridades lo tienen todos los concesionarios y todos los autorizados que presten servicios públicos de telecomunicaciones. Sí, inclusive, como bien dice Rubén, vamos a verlo más adelante, existen unos lineamientos emitidos por el propio IFT, que como todos sabemos aquí, es el órgano regulador en materia de telecomunicaciones. Existen unos lineamientos donde obliga a todo concesionario, a todo autorizado, inclusive a proveedores de contenidos y aplicaciones, a contestar mandamientos de autoridades facultadas para prevenir y para perseguir cierto tipo de delitos. Y como bien decía Rafa, lo vamos a ver un poco más adelante, esta obligación es prácticamente expedita, ¿no? O sea, los tiempos de respuesta van de 1 a 1 hora, o sea, máximo de 1 hasta 24 horas, ¿no? Justamente por la gravedad de los delitos, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. El siguiente delito que queremos explorar un poco con ustedes es el de destrucción de infraestructura empleada en redes de telecomunicaciones. Este ha sido una preocupación prácticamente desde todas las épocas. Muchas de las personas que nos están acompañando, Rafa, sufren de este tipo de delitos, en donde pues cualquier persona va y destruye sus postes, sus aisladores, alambres, máquinas o en general cualquier aditamento que es parte de una red de telecomunicaciones. El Código Penal Federal, justamente en el artículo 167, prevé el supuesto de destrucción de de redes de telecomunicaciones. Y aquí, Rafa, las preguntas que nos han hecho nuestros clientes y los que nos están acompañando ahorita en el webinar es, ¿cómo pueden ellos defenderse ante la destrucción de su red de telecomunicaciones, ¿no? Que al final está compuesta por elementos que son propiedad de los concesionarios o propiedad de los autorizados. Entonces ahí la pregunta sería, pues, ¿cómo denunciar? O sea, ¿qué pueden hacer los concesionarios cuando alguien acude a destruir parte de su red de telecomunicaciones? ¿Cómo podemos, justamente lo que nos decías, imputarle la conducta a aquel o aquellos que las hayan cometido? ¿Qué elementos de prueba podrían llevar nuestros clientes y nuestros asociados en la WISP-MX en caso de destrucción de las redes de telecomunicaciones? Así es. Este delito creo que es de la mayor relevancia para los que nos están escuchando. Ya sea un tercero o a veces un competidor también, se da esta práctica, ¿no? Normalmente la infraestructura de nuestro auditorio es inalámbrica, ¿no? Entonces ellos instalan torres, tienen sus equipos en las torres y se nos han presentado muchos casos en los que llegan y vandalizan las torres. Inclusive platicábamos un poco hace unos días que nos han dicho, ¿sabes qué? Es que llegaron y le dispararon a mis torres, ¿no? Y pues ya mis equipos de telecomunicación están dañados completamente. Entonces aquí el interés sería el que te decía Sofi, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podrían hacer? ¿Vale o no la pena? ¿Qué tan complicado es darle el seguimiento adecuado? ¿Y qué es lo que podrían esperar al acudir a las instancias correspondientes, ¿no? También. Claro, sí, definitivamente es algo que pasa cotidianamente. Entonces, a partir de la explicación que di al principio, vamos a preguntarnos, a ver, ¿cuál es la penalidad? ¿Alcanzan beneficios? Sí, tanto durante el procedimiento como en la sentencia. Entonces, ¿a qué vamos a pelear? A la reparación del daño. Entonces, en un primer momento, pues, obviamente me parece que al ser equipo extremadamente caro, no vale 5 pesos, debe estar asegurado, ¿no? En muchas aseguradoras, muchas instituciones, lo que te piden es presentarme que denunciaste para que pues realmente veamos si se te paga el seguro o no. Entonces, eso es en un primer momento. Oye, pero ¿es posible continuar el procedimiento? Si ya me pagó el seguro o ya inicié el procedimiento para el pago, ¿vale la pena? Sí, porque una cosa es el seguro que te cubra y otra es que el responsable pague también, ¿no? Entonces, en un inicio, definitivamente se tendrá que presentar la denuncia correspondiente. ¿Por qué? Porque también el Código Penal establece un listado o incluso en cada delito te dice, este delito se persigue de querella. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente la persona afectada puede ir a denunciar.
Sin embargo, en este delito no se establece que sea por querella. Entonces, cualquier persona puede ir a denunciar, sobre todo si es el afectado directo. Un elemento adicional es el siguiente, que una vez que ya presentaste tu denuncia, la pregunta es identificar al responsable. La gran mayoría de los asuntos en México se siguen porque se agarra a la persona en flagrancia, es decir, con las manos en la masa. Porque de lo contrario, pensemos que es un competidor que te manda a balacear, que te manda a destruir tu equipo. ¿Cómo vas a determinar eso? Que efectivamente fue la competencia. El único sobre quien puedes ir en este caso es quien destruyó, el autor material, el que con sus manos hizo el daño. Sin embargo, también nuestra ley nos da una herramienta muy útil para identificar y perseguir a los jefes, ¿no? Seguramente han escuchado esta figura ahora con el famoso caso de Lozoya, que es a través de un criterio de oportunidad. Es decir, la ley te da un beneficio a ti que tú señalas a un responsable, a un jefe. Entonces, en este caso, pensemos que detengamos a un autor material que haya cometido el delito con sus manos y pues diga, ¿sabes qué? Es que yo lo cometí porque me mandó fulanito de tal que es de tal empresa. Esa sería una forma para poder identificar a los jefes, a los que mandan. De lo contrario, solamente nos quedaríamos únicamente con las personas que dañan directamente. Y además de nosotros recuperar el daño a través de nuestro seguro, podemos exigirle a estas personas para que si quieren acceder a un beneficio penal, un beneficio procesal, reparen también el pago. Entonces, de esta manera, obtenemos doble reparación, tanto la del seguro como la que nos pague esta persona. Ahora, ¿qué necesitas hacer? Presentar tu denuncia. Presentar tu denuncia ante el Ministerio Público Federal, porque es un delito federal. Recordemos que hay delitos que es para cada estado y otros son federales. En este caso es un delito federal porque se contempla en el Código Penal Federal. Y además, ¿qué pruebas necesitas? Necesitas en un primer momento periciales. Las periciales son opiniones expertas. Entonces tendremos que ver primero, por ejemplo, uno de criminalística de campo, uno de evaluación. ¿Por qué? ¿Por qué evaluación? Porque realmente es lo que va a determinar el valor intrínseco del equipo o de las instalaciones dañadas. Entonces, esas me parecen que serían las pruebas fundamentales para establecer ese daño y ya a partir de ello solicitar la reparación del mismo. Entonces, realmente sería, vamos a llamarlo así, un asunto o un tipo de asunto de investigación, entre comillas, sencilla, siempre y cuando, por ejemplo, se agarre a la persona en flagrancia, en el momento que cometió el delito o inmediatamente después de haber habido una persecución material e ininterrumpida. Entonces, ese sería el seguimiento. Realmente es un delito muy, muy sencillo de investigar, de continuar, pero sobre todo de recuperar el daño causado. Perfecto, Rafa, muchas gracias. Creo que nos has aclarado el procedimiento que debemos de seguir y sobre todo un buen consejo, ¿no? Para todos, tener asegurados los equipos, sobre todo los de mayor cuantía, para que en un momento determinado se pueda hacer válido el seguro, como dice Rafa, al momento de hacer la denuncia y ahí ya poder hacer más fácil la decisión de si seguir o no con el procedimiento, ¿no? Se ponderará en cada caso. Perfecto. El delito que sigue creo que es el de también uno de los de mayor importancia para la audiencia, porque justamente aquí podría haber dos cuestiones. Uno puede ser que inclusive podríamos ser, digamos, la parte activa del delito, ¿no? Quien la cometa. Y digo, también podría ser que alguien interrumpa tus telecomunicaciones o interfiera con tus telecomunicaciones o con tu señal. Entonces, ya nos lo ponían hace rato en el chat, que ojalá habláramos de formas de poder acceder a espectro de uso determinado.
porque el primo de un amigo puede que esté utilizando alguna banda de uso determinado. Y justamente podemos caer en este supuesto porque, digo, en nuestra opinión, ya Rafa nos dirá, sí se dan los supuestos, ¿no? Aquí nos dice, a quien dolosamente y con fines de lucro interrumpa o interfiera las comunicaciones alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas, satelitales, por medio de las cuales se transfieren señales de audio, video u otros datos, ¿no? Entonces aquí hay una mala práctica digo, sabemos que es por ciertas necesidades que a veces se utiliza espectro de uso determinado. Ya tenemos, digamos, antecedentes de la parte de espectro. Tenemos una plática específica de espectro. Se las compartimos aquí en el chat si quieren el enlace para que puedan verlo, para que vean cómo se clasifica el espectro, qué tipos de espectro hay y justamente que esto está hablando de principalmente de uso espectro determinado. Y aquí nos habla de dolosamente. Y ahorita Rafa nos va a platicar ahí de que es un elemento subjetivo del delito, ¿no? Y justamente que tiene que ver con la voluntad de hacerlo. Y cuando nosotros utilizamos espectro, uso determinado, digamos, es a propósito, ¿no? O sea, lo estamos haciendo porque queremos. Y dice, o con fines de lucro. Aquí normalmente lo utilizamos como parte de nuestra red pública de telecomunicaciones, ¿no? O sea, es como un medio de transmisión por el cual yo voy a entregar un servicio. Entonces está viendo un fin de lucro porque al fin y al cabo el cliente final me va a pagar y yo estoy utilizando este medio. Vamos a recordar que es una interrupción o una interferencia, ¿no? En materia de telecomunicaciones, la interferencia, para que tengamos bien el concepto, pues es la degradación de una señal que se causa por una energía no deseada, cualquier tipo de energía no deseada, y que hace que esta comunicación llegue mal o que de plano no llegue a su destino, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú en la primera parte es en la que podríamos incurrir como operadores en caso de utilizar espectro, que no tenemos permitido, que no nos han dado un título habilitante para poder utilizarlo, que no tenemos una negociación con ningún carrier que nos haya dado el uso secundario de ese espectro? ¿Cómo podríamos en este caso defendernos, Rafa? ¿O cómo crees tú que se podría encuadrar o que podría no encuadrar en este supuesto que platicamos, en el que podrían incurrir los operadores? Sí, claro. Hay que partir ahora de un conocimiento previo. Los delitos se pueden cometer de dos formas. Vamos a llamarlo dolosamente, es decir, intencionalmente, y culposamente, es decir, sin querer. Hay dos tipos en un principio, de dolo, de intención. Yo sé que es un delito lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo y además lo quiero. Quiero cometerlo y acepto las consecuencias del cometerlo. A eso se llama dolo directo. Cuando yo sé que es un delito y sé que es probable que en un escenario se dé ese delito, sin embargo, acepto las consecuencias o acepto que va a pasar. Por ejemplo, un caso es cuando voy a asaltar un banco, pues yo llevo mi pistola. Yo lo que quiero hacer y mi finalidad es asaltar el banco. Pero si en medio del asalto sale un policía con una pistola y lo balaceo y lo mato, yo sabía que podía pasar que a lo mejor alguien intentara frustrar el robo y pues yo lo iba a matar. Mi intención no era matarlo, pero pues se dio. Entonces ahí también hay un dolo. Entonces tenemos dos tipos de dolo. Aquí en el tipo penal que se establece en este delito no distingue qué tipo de dolo. Por lo tanto, cualquiera de los dos actualiza ese delito. Pero también, como les menciono, los delitos se pueden cometer de manera culposa, es decir, sin querer. Y también aquí hay dos tipos de culpa. La primera es culpa con representación, es decir, confío que no va a pasar el delito. Yo hago algo o no hago, pero sé que algo puede pasar y aún así confío en que no se cometa. Es el famoso, y los que han visto esta serie de televisión de El Chavo del Ocho, es la clásica frase de fue sin querer queriendo. Y también hay otra culpa que es sin representación. O sea, yo ni siquiera me imaginé
que iba a pasar ese delito. Yo voy manejando por la calle y voy pasando por una escuela y yo voy a 20 kilómetros por hora y un niño sale corriendo tras un balón y lo atropello y lo mato. O sea, yo no me imaginé que iba a pasar un niño, pero pues lo atropellé. Entonces los delitos se cometen de esas dos formas: dolosamente, intencionalmente, o culposamente por negligencia. En este delito en particular, expresamente dice dolosamente, es decir, yo quiero interrumpir, yo quiero interferir las comunicaciones. Sin embargo, ¿eso qué quiere decir? Que aparentemente solamente se puede cometer este delito intencionalmente. Sin embargo, el Código Penal Federal establece que en ciertos casos se puede, vamos a decirlo así, se puede penar, se puede castigar, se puede sancionar un delito a pesar de que diga que es doloso si se comete por negligencia o por culpa. En este caso, el Código Penal establece que este delito también se puede cometer culposamente. No necesariamente es con la intención, sino también por error, por equivocación, por una falta, una negligencia en tu deber de cuidado. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con este delito. ¿Cuál es la ventaja cuando tú cometes este delito en particular de forma culposa? Que la sanción se disminuye. En el caso concreto recuerdo que era de 1 a 5 años, si no mal recuerdo, sí, de 1 a 5 años. Entonces se disminuye esta sanción. De todos modos, si tú cometes este delito, ya sea dolosamente o culposamente, tú tienes que reparar el daño, ¿no? El segundo elemento es con fines de lucro. No necesariamente puedes cometer el delito con la finalidad de lucro. Es decir, además de intencional o de manera culposa, además con fin de lucro. Tú puedes cometer el delito únicamente dolosamente o culposamente sin obtener un lucro. Entonces, o lo cometes dolosamente o culposamente o con fin de lucro. Obviamente, cuando tú lo haces con fin de lucro, hay una intención. Por lo tanto, siempre en todos los casos, adicionalmente, será doloso. Pero una cosa es el fin del lucro y otro que tú obtengas ese lucro. Por lo tanto, no necesitas obtener ese lucro, sino se tiene que establecer que probablemente lo hiciste con esa finalidad. Aquí es un elemento subjetivo muy complicado de acreditar. ¿Cómo se acredita una finalidad? Esa finalidad tú no la puedes ver, tú no la puedes percibir con tus sentidos. Es un elemento que está dentro de la cabeza de quien comete el delito. ¿Cuál sería la mejor forma para identificar qué es una finalidad o qué es lo que piensa una persona? Pues solamente que la persona confiese. Sin embargo, pues la gran mayoría de asuntos, obviamente nadie va a confesar que tenía la intención de obtener un lucro. Sin embargo, hay otros elementos de los cuales tú puedes deducir esa finalidad. Pongo un ejemplo cuando son delitos de drogas contra la salud, que tú tienes drogas con la finalidad de venderla, pues bueno, se puede determinar esa finalidad por la cantidad de droga que tienes, por la presentación en la que tienes la droga en sobrecitos, porque te agarran con una báscula gramera para determinar cuánto pesa, etcétera, ¿no? Entonces ya a partir de esos elementos objetivos se induce tu finalidad. En este caso no es tan fácil. ¿Cómo se podría establecer o acreditar esa finalidad? A lo mejor, pues a partir de la persona que lo hace, que a lo mejor es un trabajador o son trabajadores de una determinada empresa, por ejemplo, de telecomunicaciones, podrías advertir o deducir esa finalidad del lucro. Entonces,
¿qué es lo más preocupante, no? A lo mejor ustedes son personas honestas que trabajan y que ganan el pan con el sudor de su frente y obviamente no quisieran cometer este delito. Sin embargo, como les he mencionado, se puede cometer el delito incluso culposamente. En este caso, yo lo que recomiendo es que actualmente, bueno, ya tiene bastantes años que se ha implementos de cumplimiento, particularmente en materia penal, ¿no? Los criminal compliance. Entonces, estos programas de cumplimiento, ¿qué finalidad buscan? Es analizar, estudiar, verificar y comprobar a través del personal capacitado en materia penal tu legislación, tus mecanismos, tus procedimientos, tus métodos para determinar si puede haber una falla en tu sistema que pueda conducir a este error, a esta negligencia de que tú interrumpas o interfieras en esas comunicaciones. En este sentido, a través de este programa de cumplimiento normativo en materia penal, tú puedes prever y puedes evitar la comisión de delitos. Incluso el Código Penal así lo establece, que en caso de que tú tengas un programa de cumplimiento dentro de tu organización, puedes incluso evitar la sanción penal. O en ciertos delitos se puede rebajar aún más el delito. Pero lo que más es atractivo es que ese programa de cumplimiento evita la sanción. Y además de que evita la sanción en el caso de que lo cometas, lo preferible es que a partir de ese plan de cumplimiento ni siquiera te metas en ese problema. ¿Cuál es el problema de la gran mayoría de los mexicanos o del pensar de los mexicanos? Que ellos intentan resolver ya cuando está el problema y no previenen. Entonces, un consejo personalísimo es que ustedes empiecen a ver estos programas de cumplimiento en materia no solamente administrativo de telecomunicaciones, sino también penal. Y cierro la idea con lo que pasó en este asunto de que explotó una pipa de gas al momento de estar abasteciendo precisamente gas a un hospital. Cuando están abasteciendo el gas, explotó la pipa. No solamente atribuyeron un delito a los operadores de la pipa, al conductor, al que lo conectó, no, sino también a la empresa por esta figura de que hay una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahí en ese caso en concreto, en la Ciudad de México no excluye el delito que tengas este plan de cumplimiento, pero en materia federal, si ellos hubieran tenido ese plan de cumplimiento, no hubieran sido sancionados. Y en ese caso, pues, ante la falta de ese plan de cumplimiento, les aventaron la sanción como era. Ya, obviamente, al haber sido un delito que admite una salida alterna a través del pago de la reparación del daño, pues bueno, ya no se llegó hasta el final. Pero pues aquí resalta la importancia de estos planes de cumplimiento, por ejemplo, en ese tipo de delitos que se cometen incluso de manera culposa, que como reitero, igual y es una pena menor, pero aquí ¿qué es lo que va a hacer la contraria? No te va a acusar a ti persona individual, tú Rafael Castillo como trabajador, no. Lo que va a hacer la contraparte que te denuncia es pegarle a la empresa. ¿Por qué? Porque pues la empresa es la que tiene el dinero. Perfecto, Rafa. Muchas gracias. Aquí creo que tocas un punto muy importante, muy importante que nosotros siempre hemos insistido, ¿no? En la parte de ser preventivos, ¿no? Tanto en la vida como en las empresas y en todos los emprendimientos que iniciemos. Uno de los primeros consejos que les damos a nuestros clientes es este, ¿no? Hay que ser preventivos, hay que ver toda la parte de compliance, justamente toda la parte de cumplimiento legal, de todas estas obligaciones que se generan cuando entramos, por ejemplo, en un mercado regulado como son las telecomunicaciones, como una inversión que nos va a reducir gastos a futuro, ¿no? Siempre que tenemos ya el problema enfrente y que reaccionamos,
en nuestra experiencia, pues inclusive el gasto es mucho mayor, ¿no? Porque ya estamos hablando ahí de que entonces ya vamos a tener algún tipo de responsabilidad penal, vamos a tener algún tipo de multa administrativa, algún tipo de reparación del daño, y aparte de todos modos tenemos que corregir esa falla que teníamos, ¿no? Entonces, realmente el trabajo que se puede haber hecho desde antes, se hace después y ya con todas estas cargas, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, de interés de nuestro auditorio, el tener los títulos habilitantes, la concesión, la autorización correspondiente por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cumplimiento de obligaciones que acarrean estas figuras ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ante la Procuraduría Federal del Consumidor y demás instancias, creo que es fundamental para evitar riesgos futuros y, digamos, no hay que verlo como un gasto de inicio, hay que verlo como una inversión, como parte del proyecto de negocio y de este emprendimiento en el que muchos de los miembros de la asociación y de los que están en este mercado, pues están poniendo su patrimonio completo, ¿no? Entonces, muy buena esa parte de la prevención. Sí, justamente ya habíamos platicado en ocasiones anteriores el tema de tener políticas de cumplimiento de datos personales, por ejemplo, que ya lo tocamos aquí también en materia penal, pero ahora incluyamos también el tema de compliance penal, ¿no? De tener un programa que evalúe cuáles son las posibles amenazas dentro de nuestra organización y cómo prevenir que esas amenazas se actualicen y generen un riesgo que pues, digo, nos puede generar no solo, como ya lo hemos visto antes, en materia administrativa, una multa, pero aquí ya son consecuencias en otra área totalmente diferente, que es el área penal, ¿no? Entonces, pues no dejemos pasar ahí el consejo de ser preventivos, ¿no? De prevenir este tipo de conductas dentro de nuestra organización, ¿no? Los siguientes delitos, digamos, causaron algún tipo de revuelo porque son en cierto, digamos, en cierto ámbito recientes, de reciente incorporación a nuestra legislación. Realmente toda la parte de codificación y descifración de señales portadoras de programas, todo esto ya se tenía, nada más en julio de este año se incorporó una nueva fracción a uno de estos artículos y entonces volvió a causar revuelo, ¿no? Y de hecho gente dentro de la asociación nos preguntaba, entonces, ¿qué me meten a la cárcel si pongo un decodificador ahí, digo, que no sea autorizado por la empresa para yo tener la señal satelital o de cable? Aquí son dos artículos, el 168 bis y el 426, porque justamente hablan de lo mismo, pero en diferente ámbito, ¿no? El primer artículo nos habla de este tipo de descifración o de decodificación de las señales cuando no estamos hablando de señales satelitales. Y el siguiente nos habla ya justamente de señales satelitales. Esto es decir que yo, digo, antes creo que era una práctica más común todavía, ¿no? Utilizar un sistema de cable o de satélite sin la autorización correspondiente del proveedor de los servicios. Aquí puede haber de dos. Una, que ustedes como proveedores de la señal sean los afectados, porque les están robando la señal, por decirlo de alguna manera, los que tengan la oportunidad de prestar televisión restringida o de producir contenidos. Y la otra sería, pues, que ustedes estuvieran cayendo en este supuesto, ¿no? Que estuvieran descifrando, decodificando señales de telecomunicaciones. O aún hay muchos miembros de la asociación y muchos operadores que a la vez de que son operadores y prestadores de servicios de telecomunicaciones, principalmente de acceso a Internet, también son proveedores de equipos o son distribuidores de equipos. Entonces, muchas veces hay equipos que ustedes distribuyen que dan la posibilidad justamente de descifrar o de decodificar estas señales. Y en los propios artículos vienen también transmitir la propiedad de este tipo de aparatos, distribuir, recibir señales de satélite. Entonces, creo que es importante aquí determinar primero el alcance, ¿no? Yo creo, Rafa, que aquí nos podrás ayudar. Si yo estoy en mi casa y lo hago de manera doméstica, es lo mismo que si lo hago yo y a su vez revendo esta señal, ¿no? O sea, decir, a ver, yo la decodifico y a su vez la mando, ¿no? O sea, yo como parte de algún producto que esté yo empezando a distribuir y de los que no tengo los derechos. Hay que comentar aquí que realmente, como decía Rafa, hay un bien jurídico tutelado siempre en los delitos, ¿no? Este delito normalmente
se da en el ámbito de la protección de derechos de autor, ¿no? Aquí lo que está protegiendo justamente son los programas y toda la propiedad de derechos de autor, todo lo que se ha desarrollado por alguien que lo ha imaginado, que lo ha pensado y que lo ha exteriorizado, y que pues no podríamos nosotros tener acceso a esas señales sin que tengamos la autorización. Aquí estamos hablando de derechos de autor y derechos conexos, ¿no? Todos los operadores de radiodifusión también, por ejemplo, tienen estos derechos. Y bueno, aquí a lo mejor lo interesante sería saber la diferencia entre esta parte, si existe o no diferencia, ¿no? Entre la parte doméstica y la parte de implementarlo en un proceso yo para después comercializarlo. Sí, claro. Aquí siempre hay que establecer qué es lo que dice la ley. Ciertamente, la ley en materia penal es abstracta. ¿Eso qué quiere decir? Que no dice quién puede cometer el delito, ¿no? No dice Rafael Castillo comete el delito de homicidio, no. Ahí dice al que prive de la vida a otro punto. Sin embargo, hay veces que la ley penal establece un carácter de la persona que comete el delito o quien resiente el delito. Regularmente estos artículos, o si nosotros repasamos los artículos que hemos estado viendo el día de hoy, no dice una calidad específica del autor del delito, sino únicamente dice, por ejemplo, dice el artículo, se impondrán tantos a quien sin derecho de cifre o de codifique, es decir, no establece una calidad específica. Pero, como les digo, hay delitos que sí establece esa calidad específica. Por ejemplo, lo de los servidores públicos. El servidor público que solicite una dádiva, dinero, el servidor público, el médico que haga este procedimiento, el abogado que no ofrezca pruebas. Sin embargo, en este en concreto no se establece esa calidad específica entre una persona que hace estas conductas, estas acciones o estas omisiones en su casa o quien se dedica para obtener un beneficio económico a través de estas actividades. Entonces, no hay distinción en un primer momento. En segundo lugar, ya no recuerdo cuál era la segunda pregunta. Realmente, ¿cuál es el peligro inminente? Aquí, digamos, ya que vimos que no distingue, ¿no? No dice si lo vas a utilizar para tu caso, si lo vas a utilizar para tu empresa, revenderlo, ¿no? Para revenderlo. Entonces, aquí, ¿cuál es el peligro de que no sé, a lo mejor en tu experiencia no sé, hayas tenido algún caso, escuchado de algún caso, donde realmente se haga la denuncia, se actualice el supuesto y realmente sí se lleve un procedimiento, por lo menos de reparación del daño? Yo creo que por lo menos en nuestra experiencia no hemos escuchado tal cual actualización, pero no sé tú que estás en el día a día en Ministerio Público, juzgados y demás cuestiones, hayas tenido alguna experiencia con esto. Claro. Pues miren, en estos tipos de delitos en particular, pues realmente yo he conocido solamente domésticos, ¿no? El clásico que compró su decodificador y lo puso para robarse la señal. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Como ellos se les olvida o quien se los vende le dice, no, es un empleado de estas empresas que se dedican a esto, uno lo compra engañado y después le llama a la empresa para decirle, oye, al prestador de servicios, oye, es que no tengo señal o venme a revisar. Y pues va, ¿quién? El técnico a revisar, pues, qué es lo que está pasando y se advierte que está este aparato. ¿Qué es lo que ha pasado? No llegan esos asuntos a la agencia del Ministerio Público porque estamos inundados de corrupción, ¿no? Entonces, pues ciertamente, miren, la penalidad es mínima y pues ciertamente es de 6 a 2 años de prisión, de 6 meses a 2 años de prisión. Entonces, ¿qué es lo que hacen los propios empleados? Si quieres que no sepa mi patrón de este hecho que estás cometiendo, dinero, ¿no? Entonces, aquí también hay que establecer, por ejemplo, que se pueden cometer varios delitos dentro de un mismo artículo. ¿Por qué? Porque una cosa es descifrar y
y otra cosa es de codificar. Pero además, una cosa totalmente distinta es que tú vendas, transmitas la propiedad de esos aparatos. Entonces, por ejemplo, yo me dedico a vender aparatos y además te lo instalo. Entonces, cuando yo te vendo el aparato, ya cometí un delito. Y cuando voy a instalarlo, ¿qué estoy haciendo? Cometiendo un segundo delito. Entonces, tú puedes cometer varios delitos de un mismo código penal. Ahí se llama concurso de delitos. ¿Y cuál es el tratamiento ya en las sanciones? Que se acumulan las penas. Entonces, sería a lo mejor de 6 a 2 años de prisión por descifrar o decodificar y otros 6 a 2 años de prisión por haber vendido ese aparato. Entonces ya se suman, a lo mejor te condenan con la mínima y te ponen 6 meses más otros 6 meses, es decir, ya 1 año de prisión. Esto también es importante porque ciertos jueces hacen esa operación de sumar las penalidades de los delitos y ya con eso se elimina la posibilidad de que tú tengas la posibilidad de acceder a esos beneficios que he comentado de procesales o de la sanción. Entonces, realmente, ciertamente, esto va más que nada que debe haber inspectores o supervisores que realmente verifiquen si existen estas infracciones para poder denunciarlas, ¿no? Porque de lo contrario es muy poco probable, sobre todo tratándose este tipo de delitos, especialmente por cuestiones de derecho de autor. El titular de ese derecho, pues ciertamente no va a enterarse de este tipo de conductas. ¿Quién es el que se entera? El prestador del servicio. Muchas gracias, Rafa. Sí, es interesante platicar de este tipo de tipos penales porque, híjole, hay muchos que la verdad ya la actualización y el que tú dices, ¿no? Lo que tú dices, que lleguen realmente a una instancia de Ministerio Público o ante un juez, es complicado por todo lo que hay antes, ¿no? Y la verdad a veces es más complicarnos la existencia con todos estos procedimientos que la solución que se puede dar desde antes. Muchas gracias, Rafa. Bueno, el siguiente delito también es de gran interés, yo creo, para todos. Y justamente porque también hemos conocido dentro de la experiencia en telecomunicaciones, pues de prácticas, digamos, no de competencias real tal cual, porque no sería la palabra jurídicamente, pero sí de malas prácticas hacia la competencia. Y justamente esto entra dentro de uno de esos supuestos. Ajá. Nos ha llegado muchos. No, primero fue el de intervención de comunicaciones privadas. Ah, bueno, si quieres nos adelantamos tantito. Justamente, como decía Rubén, nos ha llegado de muchísimos clientes, de repente nos dicen, oye, yo tengo una torre instalada en el punto A y mi competencia llegó e instaló una enfrente y que tiene como único objetivo hacer ruido, ¿no? Es ¿no? Es el de los inhibidores. Ah, de inhibidores de señales, sí, perdón, ya me había confundido en el delito. Este tiene poquito que se reformó ahí el Código Penal y también la Ley Federal de Telecomunicaciones, inclusive tienen el delito está tanto en el Código Penal como en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y es el que está enfocado a la inhibición de señales, ¿no? Que de repente era muy común, o inclusive en eventos masivos, era muy común que de repente vamos a un concierto y llegamos y varias cuadras a la redonda, pues ya no hay señal celular, ¿no? Hay un bloqueo o cancelación de señales. La Ley Federal de Telecomunicaciones lo prevé, pero también hace referencia a que está ligado prácticamente a las ubicaciones donde hay centros penitenciarios, ¿no? Pero en la práctica también hemos visto que muchos, y que inclusive pues los puedes comprar prácticamente por Amazon, puedes comprar el equipo necesario para inhibir señales o bloquear señales de telefonía celular, de radiocomunicación o inclusive de transmisión de datos o imágenes, ¿no? En tu experiencia, pues cómo nosotros o nuestros socios en la WISP MX o los prestadores de servicios de telecomunicaciones, cómo pueden hacer frente a la comisión de este tipo de delitos, ¿no? Cuando les ponen equipos que están bloqueando su señal, o inclusive nosotros como particulares, ¿no? Que detectemos que hay ciertos lugares donde están poniendo este tipo de equipos que nos hacen prácticamente imposible la comunicación.
Sí, este delito es buenísimo. Por eso hacía la distinción de esos delitos, entre comillas, graves, que obtienen algún beneficio, ya sea durante el procedimiento o de la sanción. Por la penalidad que va de 12 a 15 años, no tiene ningún beneficio. Es más, creo que es más grave que matar a una persona así normal, ¿no? Entonces, no tiene ningún tipo de beneficio. Es o peleas o cárcel. Entonces, yo creo que este es un buen nicho, un área de oportunidad para evitar o para suprimir este tipo de competencias desleales. Más que nada para ya enfocándonos a nuestra materia, porque pues sí, ciertamente habrá personas que pongan inhibidores particulares para nada más joder, ¿no? Recuerdo que hace no mucho, unos 3, 4 años, veía en el Facebook que un profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM publicaba una fotografía de que ya iba a empezar su semestre y que iba a llevar consigo todas las clases un inhibidor de señal. Entonces, yo sí conozco a ese profesor y le dije, oye, eso es un delito, no manches. Y ya eliminó su publicación, pero vean, o sea, por hacerse el chistoso o por hacerse el exigente, son casos excepcionales que pueden cometer este delito. Sobre todo, va encaminado este delito para los profesionales, ¿no? Para las cuestiones de económicas. Entonces, aquí si ustedes detectan la colocación de este tipo de inhibidores de señal, definitivamente hay que aventar toda la artillería pesada. ¿Cuál es la problemática? Que definitivamente la pregunta es, oye, ¿cómo vamos a identificar a quién pone esos inhibidores? Porque pues a lo mejor los venden, ¿no? Y seguramente ya obviamente en Amazon, en Mercado Libre, al darse cuenta que eso es un delito, pues de forma, vamos a decir, legal, ya no los van a vender, sino la venta va a ser en el mercado, digamos, mercado negro, donde se vendan. Entonces ya va a ser un poco más complicado identificar quién vende, pero más complicado es quién los utiliza o quién los instala. Entonces aquí ustedes deben de establecer, identificar exactamente el rango, la potencia, las áreas en donde su cobertura o la transmisión de su señal se transmite para poder identificar en dónde se pueden estar colocando este tipo de aparatos. Y pues ciertamente algunos aparatos pueden ser caseros, pero otros pues tienen ciertas empresas. Entonces tendremos que identificar, por ejemplo, si siguen siendo empresas nacionales o extranjeras. Ya dependiendo si son extranjeras, pues podemos identificar también quién las importó, porque al final de cuentas, pues en cierto sentido se está comercializando estos productos, estos aparatos, y podemos ir persiguiendo, ir rastreando esa cadena o esa línea de comercialización. Entonces, aquí definitivamente es un delito que forzosamente, a mi parecer, tienes que ir sobre él. Tienes que hacer la denuncia correspondiente, porque si tú logras llegar al final a encontrar una sentencia condenatoria, es prisión. Y reitero la cuestión de que les había mencionado de la responsabilidad penal de las empresas, porque aquí no nos interesa castigar, sancionar, perseguir a las personas en lo individual, sino nosotros lo que nos interesa en este tipo de asuntos es atacar a la empresa, a los jefes, porque aquí se establece de 12 a 15 años de prisión cuando son personas físicas, pero cuando son personas morales, empresas, el Código Penal también establece otro tipo de sanciones que van a imponerse en lugar de la prisión. Y entre ellas está la liquidación
de estas sociedades. La liquidación es la muerte de la sociedad. Entonces, de esta manera, ustedes también pueden, de manera legal, atacar o destruir a la competencia, ¿no? Entonces, ya este tipo de delitos ya no es de cotorreo, no hay problema. Este delito sí amerita consecuencias jurídicas más graves y por eso la sanción se establece de esa manera. Muchas gracias, Rafa. Sí, definitivamente en este tipo de delitos pues no hay más que denunciar, ¿no? Si ubicamos que alguien está instalando o haciendo uso de este tipo de equipos o inclusive fabricando, ¿no? O sea, la verdad es que el tipo penal es bastante amplio, es fabricar, comercializar, adquirir, instalar, portar o usar, o sea, es súper amplio. Entonces ahí pues el consejo es, si ya los tienen ubicados, hay que denunciarlos, ¿no? Y el otro consejo es no utilizarlos. No usarlos. No, creo que no es del conocimiento general, aunque fue una reforma que, como dice Sofi, viene también en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, e inclusive es obligación utilizarlo en centros penitenciarios, y de ahí la ironía, ¿no? Platicábamos con Rafa antes de empezar la conversación abierta al público y le decía, lo más curioso es que ahí encuentran la forma de hackearlos o simplemente las autoridades penitenciarias ni los instalan, ¿no? Donde sí debería y donde no debería, que es circulando en el mercado negro, en algún tipo de mercado ordinario, sí existen, ¿no? Algunos de nuestros allegados y algunos clientes son también distribuidores de equipos, y una vez que salió la reforma y que inició su vigencia, también les digo, oye, esto que estás anunciando como que no deberías, ¿no? O sea, porque la simple fabricación y comercialización ya es un delito, entonces que tengan cuidado con la utilización de este tipo de artefactos y también pues cuiden no estarlos comercializando, ¿no? Nos vamos a regresar tantito a otro delito que también es muy importante, y es toral, ¿no? Para las empresas de telecomunicaciones y sobre todo por el conocimiento técnico que podrían llegar a tener el auditorio, la gente que nos está escuchando, que podrían llegar en un momento determinado, utilizar este tipo de tecnología para intervenir comunicaciones privadas, ¿no? Aquí en la intervención de comunicaciones privadas estamos hablando de conocer el contenido de comunicaciones tal cual, ¿no? No importa si son audio, si es escrito, el chiste es, aquí lo que se está vulnerando es la privacidad de las personas y eso tiene inclusive mandato constitucional de protección. Y bueno, como ya lo habíamos referido en un par de ocasiones, pues aquí estamos hablando de que es sin mandato judicial, porque existe tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un procedimiento ya establecido para poder llevar a cabo este tipo de intervención a comunicaciones, pero bueno, aquí a lo que los invitamos es a no utilizar ese conocimiento tecnológico que tienen ustedes para llevar a cabo este tipo de cuestiones, porque aquí también se dan cuenta, digamos, es de 6 a 12 años de prisión, ¿no? Ahorita, más adelante lo vamos a conectar un poquito con la parte que viene en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la obligación de los concesionarios autorizados para brindar la información a las autoridades y con los lineamientos en materia de seguridad y justicia. Pero bueno, algún comentario que nos quisiera dar justamente en este, que es muy, muy delicado y que sí hay que tener mucha precaución en no estarlo cometiendo. Sí, en definitiva, reitero, dentro de nuestra clasificación vamos a decir que es un delito grave porque son de 6 a 12 años, por lo tanto no alcanzas ningún beneficio que la ley te da ni para el procedimiento ni para la sentencia. Entonces, es o te defiendes o cárcel, ¿no? Te tienes que aventar tu pena que se te imponga. Y además, como bien lo refieres, aquí es cualquier tipo de comunicación, incluso hasta cartitas, que bueno, que realmente creo que ese ya no se da, pero pues si tú te metes o te enteras de esas cartitas sin esa autorización, pues cometes este delito, ¿no? Me pongo a ese ejemplo tan drástico, tan extremo, pero pues es una comunicación privada. Entonces, si tú, aprovechando que tú tienes las instalaciones, el equipo y el conocimiento, haces esa intervención, tienes una escucha, lees mensajes que se envían vía digital, pues entonces cometes el delito. Y como bien lo mencionas, se puede dar a través, o la excepción es el mandamiento judicial, que es una forma en que se autoriza que tú puedas tener esa intervención. Pero además recordemos que hay una causa, además de justificación,
que te da el permiso de poder tener esa intervención de comunicación, y es que una de las partes que intervenga en esa comunicación aporte el consentimiento de que te enteres, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando por teléfono, estoy mensajeando, ¿no? El chisme en WhatsApp, si yo le digo a mi compadre, oye, o a mi comadre, mira cómo ves este mensaje, jajaja, o le hago capturas de pantallas y se los mando, se puede conocer esa información. Pero ahí sí se tiene que establecer probatoriamente que efectivamente yo di el consentimiento, porque no es así de fácil de que diga, yo di el consentimiento. Y cierro con un ejemplo, ¿no? Ahorita tenemos un asunto de un homicidio muy complejo ahí en Sinaloa, y resulta que dan con el sospechoso porque el muerto, la víctima, le manda un mensaje a un amigo y dice, oye, si me matan es el pelos. Entonces el amigo le dice, sí, güey, jajaja, no mames. Y ya, y resulta que sí, efectivamente, al día siguiente encuentran el cuerpo de la víctima. Entonces, cuando comienza el chisme de, pues, oye, pues, ¿qué pasó con el muerto? Este amigo dice, oye, es que el muerto a la 1 de la tarde me mandó un mensaje que me dijo que si lo mataban, si le pasaba algo, fue el pelos. Y entonces este chavo manda las capturas de pantalla de esa conversación al papá del muerto. Y el papá del muerto dice, oye, aquí tengo unas capturas de una conversación privada, de una comunicación privada, y te las aporto. Sin embargo, ahí el Ministerio Público está cometiendo un grave error y que creo que le costará el asunto. ¿Por qué? Ok, dices que el amigo de tu hijo tuvo una comunicación, y nosotros, ¿cómo sabemos que eso es cierto? ¿El aparato de quién era? ¿Efectivamente es del amigo? Segundo, ¿la línea telefónica por la cual se hizo esa comunicación es del amigo del muerto? La plataforma, la aplicación de WhatsApp es a partir de la cuenta de ese amigo. Oye, ¿cómo vamos a determinar eso? Con los datos conservados. Ya le pediste al juez que te aporte quién es el titular de la línea para ver efectivamente si el amigo del muerto era el titular de la línea, o con qué derecho, si está el nombre de esa línea de otra persona, con qué derecho tú utilizaste esa línea, para que a partir de todos esos elementos podamos concluir que efectivamente se dio ese consentimiento, porque de lo contrario, esa comunicación, además de ser ilícita, de no tener valor probatorio en el procedimiento, o sea, se caería todo eso, además es un delito. Entonces, vean las implicaciones, que no es solamente así de sencillo de que digas, es que yo te di la autorización, sino que tengan cuidado, porque no es tan fácil establecer esa autorización y ustedes pueden cometer el delito. En cambio, si ustedes logran acreditar plenamente que efectivamente recibieron esa autorización, ese consentimiento, pues bueno, no habría delito. Perfecto, Rafa. Gracias, Muchas Rafa. gracias. Sí, les digo, la verdad es que muchas veces yo creo que cuando tienes a la mano el conocimiento y la tecnología suficiente para llevar a cabo este tipo de conductas, ¿no? El enterarte a lo mejor inclusive de conversaciones privadas de alguien que tienes tú nada más por, digamos, por curiosidad, o porque quieres descubrir algo, o porque sientes que algo se te está ocultando, y se nos hace fácil a veces, digo, al tener el conocimiento de la tecnología suficiente, decir, bueno, pues voy a enterarme de comunicaciones privadas, ¿no? O sea, que solamente, que no deberían de estar, digamos, para nosotros, o que no están para nosotros. Y bueno, para no caer en esa tentación, ya que se tienen los conocimientos suficientes. Ahora, justamente relacionado con esto, vamos a la parte que, digamos, esta es ya una obligación tal cual de los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Y aquí, ahorita Sofi nos va a platicar un poquito más a fondo de los lineamientos. Bueno, primero de la obligación de colaboración con la justicia, que esto es un capítulo que viene en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y ya cuando se desarrolla un poquito en los lineamientos,
hay un tanto duda a quién va dirigido 100%, ¿no? Porque podremos estar hablando solamente de operadores de telefonía móvil, pero en nuestra experiencia ya hemos tenido requerimientos de la autoridad dirigido a prestadores de servicios de Internet para que faciliten datos conservados, principalmente acerca de IPs, ¿no? Porque hay alguna manera ahí de poder localizar o de tener ciertos indicios a través de la IP que se asignó en un momento determinado a un cliente. Entonces, por eso se nos hace importante que ustedes lo conozcan, porque justamente ustedes, inclusive como autorizados, tendrían que acatar ciertas partes de los lineamientos en materia de colaboración con la justicia, de seguridad y justicia. Y bueno, pues, Sofi, si quieres platicarnos un poquito Sí, más, claro. primero del artículo general. Sí, justamente como decía Rubén, nosotros, bueno, ustedes más bien como prestadores de servicios de telecomunicaciones, tienen también ciertas obligaciones para con la persecución de delitos, ¿no? Como bien decía Rubén, la propia Ley Federal de Telecomunicaciones en el artículo 189 establece la obligación que tienen tanto autorizados como concesionarios, como proveedores de contenido y aplicaciones, de atender cualquier mandamiento por escrito fundado obviamente y motivado, ahí cuidando justamente los principios de legalidad de la autoridad competente para perseguir la comisión de algún tipo de delito. Como bien decía Rubén, esto no es, de repente hay muchas interpretaciones por ahí que solamente aplica a prestadores de servicios móviles, pero en realidad no. La ley es muy amplia y dice cualquier concesionario, cualquier autorizado está obligado a colaborar en materia de seguridad y justicia, ¿no? ¿Qué buscan estos lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia? Pues justamente garantizar la seguridad pública, ¿no? Garantizar la seguridad nacional y la efectiva procuración de justicia. En este caso, los concesionarios autorizados se vuelven un poco coadyuvadores de las autoridades en la persecución de delitos, ¿no? Cualquiera de ustedes, cualquier concesionario autorizado puede recibir en cualquier momento, por cualquier medio, puede ser escrito o puede ser de forma física o de forma electrónica, un mandamiento por parte de las autoridades de cualquier índole también, en donde les digan, oye, necesito que atiendas este requerimiento en este tiempo porque esta información es parte de un proceso de persecución de un delito, ¿no? Entonces es importante que sepan que tienen la obligación de contestarlo y que además tienen que cumplir con ciertos requisitos de celeridad. ¿Qué tipos de requerimientos pueden hacerles a ustedes como autorizados o como concesionarios las distintas autoridades? Pues la localización geográfica en tiempo real de tipos de comunicación móvil. Esta ciertamente es una obligación que está muy enfocada a concesionarios de telefonía móvil y a MVNOs, operadores móviles virtuales. Ustedes pueden recibir requerimientos de la autoridad diciéndoles, oye, necesito que me localices en tiempo real, y en tiempo real me refiero a máximo 1 hora, esta línea móvil, ¿no? Y ustedes tendrán que contestar con la misma celeridad, en 1 hora máximo. Otro tipo de requerimientos que les pueden hacer las autoridades son datos conservados. Aquí es un poquito más amplio el tiempo que les dan para contestar, pero va desde 1 hasta 48 horas, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿y por qué con esta celeridad o con esta premura? Porque justamente es información que está siendo esencial para la autoridad, para la persecución de un delito. Ahorita igual Rafa nos va a platicar a ver si él ha tenido algún tipo de experiencia en esta materia, ¿no? Pero ¿cuáles son las obligaciones que tienen ustedes como concesionarios y como autorizados? Una, designar un área dentro de su empresa que sea la que atienda este tipo de requerimientos por parte de la autoridad. Nosotros siempre con nuestros clientes les explicamos mucho esta parte de, oye, necesitamos que alguien dentro de nuestra empresa que tenga acceso las 24 horas, los 365 días a este correo electrónico, esté atento de este tipo de mandamientos. ¿Por qué? Porque en caso de que ustedes no lo respondan, o sea, no cooperen con las autoridades para la persecución de delitos, pues también les puede ocasionar algún tipo de consecuencia administrativa. O sea, les pueden imponer una multa por no haber atendido este mandamiento que les dan las autoridades responsables. Entonces, ustedes como concesionarios autorizados tienen esa obligación de tener un área designada dentro de su empresa que pueda atender este tipo de requerimientos. La disponibilidad es prácticamente 24/24, 365 días del año. Es importante también que sepan, como ya lo había dicho Rubén y como lo había dicho Rafa, que el hecho de que ustedes tengan la posibilidad de tener este tipo de acceso a este tipo de datos, no lo hagan de forma intrusiva. O sea, no es que de repente mi operador móvil
quiera saber en dónde está Sofía Solís en este momento. Solamente está enfocado cuando hay un mandamiento fundado y motivado de alguna autoridad, ¿no? También es importante que sepan que este tipo de comunicaciones con la autoridad se dan a través de unas plataformas electrónicas que ustedes como concesionarios tienen la obligación de tener activas para que por ese medio las autoridades les puedan estar haciendo llegar a este tipo de requerimientos, ¿no? Y pues al final nada más, o sea, nos quedamos con la idea de que nosotros también como concesionarios autorizados, pues somos coadyuvadores de las autoridades para la persecución de delitos. Rafa, no sé si en tu experiencia has tenido que ver algún supuesto en donde se actualice este tipo de requerimientos de información a concesionarios autorizados en materia de telecomunicaciones. Sí, es extremadamente común por el tipo de delitos, ¿no? Pues ciertamente hemos avanzado en la tecnología y eso nos ha ayudado muchísimo a la persecución y castigo o sanción del delito. ¿Cómo son la gran mayoría de asuntos? Por testimoniales. Es que yo vi a ese fulanito que lo hizo. Es que yo vi cómo secuestró. Yo vi que lo traía en su casa secuestrado. Y aquí las defensas son las principales, los que defienden a estas personas imputadas, los que utilizan este tipo de información. Porque es muy común de, oye, es que tú asaltaste o a ti te detuvimos en tal lugar. Oye, pero espérame. Un caso común, ¿no? Detienen a una persona desde las 8 de la mañana y le fabrican un delito y dicen, no, es que robó con una pistola, con un cuchillo a la 1 de la tarde en otro lugar. Sin embargo, pues con el celular es bien fácil. Determinas la ubicación de ese teléfono celular, de las antenas, y ya a partir de ello demuestras que, ¿no? Que él estuvo en otro lugar durante cierto tiempo y que nunca estuvo en ese lugar. Obviamente no es determinante este tipo de pruebas, pero pues te ayudan a acreditar lo que tú planteas. En este caso, pues obviamente tú tienes que dar esa certeza de que efectivamente es cierta esa información. ¿Y cómo se hace? A través de esta solicitud de información de los datos conservados, que se hace a través de este mandato judicial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si digo, ¿sabes qué? Yo estaba en otro lugar a esta hora, ¿ok? Para corroborar que yo tenía este número telefónico, pues pido esos datos conservados y ya en conjunto con otras pruebas, pues efectivamente acredito esa circunstancia. Les doy un caso muy famoso que se dio de un muchacho, de un actor que lo acusaron de haber matado a una modelo argentina en un hotel de paso aquí en la Ciudad de México. A él se le dijo, no, ¿sabes qué? Es que hay 3 testigos que te identifican de que te vieron llegar en tu motocicleta, que te vendieron, que te dieron la llave del cuarto, incluso que te llevaron un servicio al mismo de condones y de comida, y te vieron ahí adentro con ella, y después saliste y encontramos el cuerpo de esa muchacha con disparos de arma de fuego. Sin embargo, este muchacho, este actor, no cometió el delito porque en esos momentos él se encontraba en otro país, en Colombia. Entonces, además de las pruebas de video del hotel en donde se hospedó este muchacho, de testimonios, lo que hicimos fue el teléfono. Y para ello tuvimos que solicitar estos datos conservados. Así podemos ver que en delitos como homicidio o robos se emplean este tipo de requerimientos y no necesariamente en delitos, vamos a llamarlos de alto impacto, como secuestro, como desaparición forzada de personas, se aplica este tipo de técnicas de investigación, o más bien se llaman actos de investigación. Ya por último, hay que tener mucho cuidado porque pues ciertamente la ley establece ciertas personas quienes están obligadas a dar esa información, ¿no? Y de hecho aquí se ponía en el artículo 189 de la ley federal, o incluso en el Código Penal se establece la calidad específica de quién está obligado a aportar esa información, y en caso de que no la aporte, pues cometería incluso un delito. Entonces,
se tocó ahorita, oye, ¿qué pasa con otras empresas, otros sujetos que ciertamente no encuadran específicamente en ese delito? Muchos dirán, en automático no cometemos ese delito. Sin embargo, cuando tú no te encuentras ubicado específicamente en el tipo penal, en el delito como se describe, en automático, pues no cometes ese delito. Pero tendríamos que preguntarnos si tu conducta, en este caso tu omisión, encuadra en otro. A eso se le llama traslación de tipo. Entonces, a lo mejor tú no puedes cometer en particular ese delito, pero sí puedes cometer, por ejemplo, desobediencia a un mandato judicial y de todos modos, o desobediencia a un mandato de autoridad. Entonces, a lo mejor no cometes este, pero sí cometes este otro, a pesar de que no exactamente encuadres en el primero. Entonces, de todos modos, ante cualquier mandato de autoridad, vean si cometen un determinado delito o no. Y para cerrar, les comento lo siguiente. Recuerdo en un asunto que tuve de extorsión, la ley establece que incluso el Ministerio Público puede solicitar sin mandamiento judicial previo esos datos conservados. Y aún así se solicitó esa información a este, ¿cómo se llama? El de Telcel. Al de Telcel, y el representante de Telcel dijo, no, pues mira, me encantaría ayudarte, yo no tengo ningún inconveniente de mandarte esa información, pero pídemela bien. ¿Y qué era eso? Pedírsela bien a criterio de ese representante era a través de mandato judicial. Entonces, ahí deben de tener mucho cuidado porque pues ciertamente estaba jugando el representante de Telcel, creo que es DIPSA, ¿no? No, Sí, es Radio Móvil DIPSA. Radio Móvil DIPSA, entonces estaba jugando con eso. Obviamente, pues a nosotros no nos interesó ya continuar en contra de Radio DIPSA, porque pues nosotros logramos acreditar lo que pretendíamos de otra manera, pero ahí podría haber corrido el riesgo de que denunciáramos a esta empresa de que no nos dio o de que no cumplió el mandamiento del Ministerio Público, en este caso de excepción que la propia ley reconoce para que pida esos datos conservados. Exactamente, justo nos preguntaban aquí en el chat, Vitia Berenice, que cuáles son las consecuencias de no atender esos requerimientos. Y justamente el propio artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión nos dice que pues, se va a penar de acuerdo a la legislación aplicable, que en este caso fue la que ya nos comentó Rafa, que es desobediencia, y si no me equivoco es el 179 del Código Penal Federal. Y bueno, esa sería la forma de penarlo. Y bueno, ya por último, ya creo que ahorita estoy viendo la hora y ya nos extendimos bastante, no queremos abusar de su tiempo. Queremos entrar un poquito más a algo, digamos, un tanto aterrizado del día a día, ¿no? O sea, hablar del día a día de los proveedores de Internet inalámbrico. Y la verdad es que su día a día, y lo hemos visto nosotros con clientes al interior de varias empresas, son el robo de equipos por terceros, ¿no? O sea, el robo de equipos, que está al orden del día, el robo de equipos por trabajadores. Aquí se da la cuestión de que, digamos, no es que sea súper sencillo, pero hay posibilidad de replicar el modelo de negocio, ¿no? Entonces, si yo tengo un operador inalámbrico, un prestador de servicios de Internet inalámbrico, puede que el instalador que estaba conmigo después quiera él montar su propia empresa, su propio emprendimiento, ¿no? Pero tal vez no de la manera correcta, ¿no? A veces empiezan a hacer robo hormiga, hay unos equipos terminales que se llaman CPEs, que son antenas que van en las casas, nos ha tocado mucho que empiezan a llevarse CPEs o empiezan a desinstalar de clientes antiguos CPEs, ¿no? O sea, van con los datos que ellos tienen, o sea, que ya digamos hay una primera violación ahí, con los datos que ellos tienen, que saben de las ubicaciones y de que tal vez el propio usuario final pues ya no está al corriente con sus mensualidades y entonces no está utilizando el servicio, van y desinstalan los servicios de las propias casas, ¿no? De los clientes. Otro ya le hemos platicado un poquito, problema del día a día es vandalismo en torres e infraestructura, y otro que se nos ha suscitado también pues es el robo de vehículos, ¿no? Sobre todo también, creo que a lo mejor ahí si nos quieren poner alguna pregunta en particular en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas, pero en nuestra experiencia estos son digamos,
los delitos más comunes y el día a día del operador inalámbrico de Internet. Y ahí, ¿qué consejos podrías darnos? Primero, a lo mejor para desincentivar un poquito este tipo de conductas, ¿no? El robo de equipos de terceros y el que a mí me parece más preocupante, el robo de equipos por los mismos trabajadores, ya sea al interior de la empresa o te comento en los domicilios de las personas. Y bueno, esto sería ya a modo un poquito de conclusión. Nos pedían también que habláramos un poco de la forma de poder utilizar bandas de uso determinado. Ahí los queremos referir sobre todo a la webinar que ya tuvimos, que es especialmente de uso de espectro. Se los dejamos aquí en la descripción, pero rapidísimo. Podemos decir que sí existe el mercado secundario de espectro. En realidad, la única forma de acceder a bandas de uso determinado en primera instancia es a través de una licitación. Y para esto, pues tienen que darse las bases de la licitación pública, estudiar las bases de la licitación pública y ver cuál es la forma de ganarla, ¿no? El otro modo que tenemos es el mercado secundario de espectro, que justamente es cuando un concesionario ya tiene espectro, que él ya participó en la licitación y nos lo pone a disposición a otros concesionarios para poder utilizarlo. Aquí es una negociación par a par, realmente es una negociación mercantil. El Instituto Federal de Telecomunicaciones no interviene más que para inscribir el propio contrato que celebren. Y nos hablaban específicamente de algunas bandas. Les digo, si quieren, en ese webinar tenemos ya establecidas. En las bandas específicas que nos comentaron, realmente no hemos tenido éxito en negociaciones en esas bandas específicamente. Seguimos tratando porque si hay operadores que las tienen, digamos, ya licenciadas. Pero la verdad es que aquí estamos a criterio del propio operador, ¿no? No hay nada que lo obligue 100% a decir, sí, ten mi espectro, ¿no? Está disponible para ti. Rafa, si nos ayudas, a lo mejor ya te el hilo, pero bueno, estamos en la parte de robo de equipos por terceros, el robo de equipos al interior de la empresa y de propiedad de los clientes también, de las casas de los clientes, vandalismo en las torres y robo de vehículos. ¿Qué consejos nos puedes dar tú para desincentivar? Y luego, si llegase a suceder, ¿qué es lo que podríamos hacer para que nos sirva lo que hagamos, ¿no? Tal cual, para que sea efectivo y no tengamos un largo peregrinar y que al final no sea productivo. Sí, claro. Voy a contestar con un caso práctico, ¿no? Que es común y que es muy recurrente, ya para que vean a partir de él cómo sí funciona la estrategia que les voy a comentar. Las cadenas, las tiendas de autoservicio, Walmart, Soriana, todas esas. Esas empresas, cuando llegan los farderos a robar, se roban 100 pesos, 500 pesos, a lo mucho 3,000, 5,000 pesos de mercancía. A pesar de que les roban tan poquito, o sea, yo he visto robos de 100 pesos. A pesar de que les roban bien poquito, hacen su querella correspondiente, porque son los afectados directamente, y llega el asunto incluso hasta el juez. O sea, sigue todo el procedimiento. Y dices, y te preguntas a ti, oye, ¿vale la pena hacer todo este despapalle, este show por 100 pesos? Y ellos dicen sí. ¿Por qué? Porque eso ayuda a desincentivar esas conductas. Porque o sea, con eso das un mensaje de que si te metes con ellos, automáticamente te van a perseguir hasta la cárcel, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que ellos obtienen? Además de ese mensaje general, esa prevención general, lo que hacen es lo que mencionaba a lo largo de la plática. Como esos asuntos se resuelven en teoría fácil a través de pagar la reparación del daño, tú recuperas ese daño, porque pues obviamente siempre dices que perdiste el producto aunque lo recuperes. Dices, ¿sabes qué? Si bien es cierto, me devuelves los chocolates que te robaste, ya están abiertos. Yo me los como, pero ya los perdí, ¿no?
Entonces recuperan el objeto, que realmente se lo quedan entre ellos, o la empresa dice, ¿sabes qué? Abriste la caja, pues me lo quedo, pero me debes de pagar el producto porque yo ya lo perdí. Entonces te quedas con el producto, te lo pagan, pero sobre todo reclamas el seguro. Entonces tú ya tuviste 3 beneficios y además estás haciendo una prevención de que si se meten contigo vas a llegar a la cárcel, que podrás salir después porque es muy sencillo de arreglarlo, pero por lo mientras te aventaste tus 48 horas en el Ministerio Público, te introdujeron al reclusorio para que esperaras tu audiencia con el juez. Entonces, mi recomendación es aseguren todos sus equipos, todos, para que el seguro los cubra. En segundo lugar, si haces tu denuncia y detienen al responsable, ese asunto se va a resolver sencillamente por parte de un buen abogado, pero para resolverlo tienes que pagar. ¿Y qué debes de pagar? Esa reparación del daño. ¿Qué pasa con los delitos que cometen tus propios trabajadores? Eso es un robo, ¿no? Es un robo que se agrava por la calidad de que es un subordinado tuyo, que es un trabajador. Entonces, incluso puede ser que no alcances ese beneficio, o bueno, las personas que cometan el delito no alcancen ese beneficio a partir del monto de lo robado, porque la pena de prisión varía en atención al monto de lo robado y además al agravante. Entonces, entre el monto de lo robado y el agravante, a lo mejor ya tampoco puedes alcanzar o no pueden alcanzar esos beneficios que da la ley y pues de todos modos tienen que irse al procedimiento ordinario, que también te da la ley un beneficio. ¿Cuál es? Procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir eso? Aceptas la culpa, te imponen una pena pequeña, alcanzas un beneficio ya con esa pena reducida, pero de todos modos debes de reparar el daño. Entonces, sería eso, establecer estos programas de cumplimiento, no solamente en materia penal, ¿no? Los criminal compliance que les decía para prevenir delitos que tú cometas, sino que también esos programas de cumplimiento son para evitar que cometan delitos en tu perjuicio. Entonces, estos criminal compliance se deben de extender también a cuestiones de verificación, de supervisión internas. Por ejemplo, establecer arqueos contables, por ejemplo, o de contabilidad interna para verificar efectivamente cuántos productos tú tienes en bodega, cuántos salen, cuántos entran, para evitar esos robos y además, en el caso de que se hayan esos robos, saber a quién le vas a imputar. Oye, ¿sabes qué? Encargado de almacén, por ejemplo, quedamos de que tú tenías 100 piezas, salieron 10, pero ya cuando te hago la revisión, te faltan 3. ¿Quién es el responsable? Tú. Oye, es que yo no fui, pues la neta fue otro. Ah, bueno, para eso sirve esos programas de cumplimiento, porque ya así como designas o imputas directamente responsabilidades, obviamente las personas inocentes que van a decir, yo no fui, fue él. Entre que lloren en mi casa, que lloren en la de ellos, pues que, ¿no? Entonces, eso sería esa cuestión. El robo de vehículos, pues puede darse por propios trabajadores, pero pues también hay personas, hay bandas que se dedican a ese robo de vehículos y pues tendrán ese mismo tratamiento, ¿no? Simplemente vámonos por la cuestión del seguro para que con la denuncia correspondiente se cobre de manera más rápida el seguro. Entonces, son cuestiones que el vandalismo en las torres, pues ya lo habíamos tratado un poco anteriormente. Entonces, son cuestiones que son muy cotidianas, pero lo principal es que tú tengas asegurado tu equipo, que a través de la denuncia, que es un requisito que la gran mayoría de aseguradoras te piden para que se inicie y se culmine el procedimiento del pago del seguro, te piden. Entonces, con ello, como les digo, en caso de que se detengan a esas personas, se logre investigar y se detengan también a esas personas, pues vas a tener incluso estas 3 formas de recuperar o de beneficiarte por
hacer debidamente el procedimiento penal cuando en su caso pues seas víctima de este tipo de conductas delictivas. Entonces, pues bueno, esos serían mis consejos, ¿no? En resumen, tu seguro siempre y tu plan de cumplimiento. En todo, en este caso, legal, principalmente criminal, para evitar que cometas delitos, que en caso de que llegues a cometer el delito, eso es porque tienes ese plan de cumplimiento, o extinga totalmente la imputación a tu empresa, o bien se rebaje, se disminuya la sanción correspondiente, ¿no? Y sobre todo, tú das un mensaje a los trabajadores, a las personas que intentan delinquir en tu contra. Si te metes conmigo, yo no voy a descansar hasta sancionarte. Entonces, aquí, como ven, es un ganar-ganar. O me pagas o vas para adentro, ¿no? Entonces, serían esos consejos en esencia. Aquí es importante también hacer del conocimiento de todos que justamente estos planes de cumplimiento, estas políticas de cumplimiento de las que nos platica Rafa, se pueden implementar en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? Hay veces que decimos, oye, pero si yo voy empezando, yo soy un emprendedor que apenas está iniciando con la instalación, con la venta, ¿puedo yo tener acceso? Sí, hay planes de cumplimiento, en general lo van a encontrar como compliance, para todo tamaño de empresas, ¿no? O sea, y justamente el sentido es que tú sepas en cuál te vas a colocar, ¿no? No tiene sentido que implementes un plan de cumplimiento que una empresa, no sé, que ya tiene muchos años trabajando y que tiene un capital gigante, tiene implementado, no sería lo mismo, ¿no? O sea, no vale la pena que tú tomes eso como ejemplo. Hay que adaptar los planes de cumplimiento a cada una de las empresas y en general volvemos a lo mismo que decíamos desde el inicio, ¿no? Es la prevención, 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 siempre en todas las materias. Ahorita estamos hablando específicamente de la parte penal, pero realmente en telecomunicaciones tocamos muchísimo, ¿no? Tocamos la parte de la prestación de servicios a los usuarios, de toda la normatividad que está dentro de la regulación de telecomunicaciones, toda la parte de protección de datos personales, importantísima también, que se tome en cuenta, porque ustedes tienen datos personales de todos sus clientes, ¿vale? Entonces vamos a pasar a una pregunta que nos hace Jesús Reyes. A lo mejor Rafa tendrá una respuesta y nosotros, dependiendo de cómo se entienda, tendremos otra. Dice Jesús Reyes, les agradezco que tomen estos temas de suma importancia. Me gustaría preguntar lo siguiente. ¿Qué penalización tendría CFE cuando en sus trabajos dañan las líneas de fibra óptica? Pregunto porque en mi trabajo seguido nos pasan estas situaciones. Muchas gracias por la pregunta, Jesús. En primera, habría que distinguir aquí si es CFE, digamos, porque tú tienes infraestructura montada sobre la infraestructura de CFE, que es lo que pasa normalmente, ¿no? Normalmente la fibra óptica que se despliega en México muchas veces es a través de la red eléctrica de CFE. Justamente es porque pues un principio de para qué voy a duplicar infraestructura y para qué yo voy a hacer trámites ante el municipio, estatales o derechos de vía, si ya está ahí esa infraestructura que yo puedo utilizar y a la que puedo tener acceso. Aquí habría que ver si es infraestructura tuya de fibra óptica montada sobre infraestructura de CFE. Hay que verificar muy bien siempre que firmemos el permiso y el contrato, el modelo de contrato que nos da CFE a firmar, porque siempre te va a decir que va a tener preferencia y prevalencia el servicio público eléctrico sobre el que tú estás dando a través de la fibra óptica. Entonces, digamos, ese es un tipo de excluyente responsabilidad para CFE en caso de que esté haciendo trabajos de mantenimiento o de instalación del servicio de energía eléctrica, digamos, tendrá un excluyente y no sea responsable, porque ahí lo dice específicamente en tu contrato normalmente, en toda la documentación que firmas, que va a tener preferencia la instalación, el mantenimiento y la prestación de servicio de energía eléctrica. Ahí no sé si tú quieras comentarnos algo, Rafa. Sí, aquí es lo importante en un primer momento es establecer la naturaleza jurídica de CFE para ver si es parte, si pueden cometer el delito, ¿no? Y definitivamente, a mi parecer, sí, porque es una
paraestatal que tiene una personalidad jurídica y un patrimonio propio. Entonces, en un primer momento, en lo individual, se podría sancionar a las personas y eventualmente se puede solicitar la imputación a la compañía, porque pues al final de cuentas los trabajadores, ¿qué es lo que vas a buscar al final de cuentas? ¿Quién te pague el daño que te causaron? Entonces, se podría intentar imputar directamente a la CFE para, buscando esa reparación del daño. Principalmente cuando se imputa un delito a una persona jurídica, no es una sanción de la disolución de la sociedad o cualquier otra. Tú siempre lo que buscas es que te paguen. Por eso imputas a una persona jurídica. Entonces, sí habría esa posibilidad de irse directamente, primero contra los trabajadores y eventualmente a CFE. Entonces, es lo que yo opinaría. Principalmente, pues tendríamos que ver qué tipo de daño es, porque pues de entrada les diría, hay el delito de daño a la propiedad, ¿no? Que también muchos conocen como daño a propiedad ajena. Entonces, el delito técnicamente es daño a la propiedad y sí se puede dar ese daño. Entonces, tendríamos que ver si además de ese daño constituiría otro delito adicional, por ejemplo, de los especiales que hemos visto el día de hoy, porque pues también puede ser que con ese daño interfieras, ¿no? O destruyas y cometas un delito en particular. Entonces, yo es lo que opinaría al respecto. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, no vemos alguna otra pregunta en el chat ni en la parte de preguntas y respuestas. Entonces, si no hay ninguna otra cuestión a tratar, pues solamente quedaría agradecerles en nombre del Comité Legal y de Relaciones de Gobierno de la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico, a nombre de Salazar y Solís Abogados, a nombre del doctor Rafa, que hoy también él va a agradecer, pero principalmente agradecerte, Rafa, aparte de un gran penalista, es un gran catedrático y un gran amigo. Muchas gracias por venir a compartir estos momentos, a platicar de estos temas que son muy interesantes. Realmente a veces se dejan un poco de lado, pero creemos que es muy importante que las personas que están en este mercado los conozcan, digamos, por lo menos para tener una idea de qué hacer y qué no hacer. Pues nada, muchas gracias igual a todos los que nos acompañaron y aguantaron este tipo de temas un poco complicados para todos, pero insistimos, ¿no? O sea, la verdad es que el conocimiento es poder y mientras más información tengamos a la mano y la tengamos clara, mucho más van a avanzar nuestros negocios, ¿no? Rafa, muchas gracias a la WISP MX y pues nada, te cedemos la palabra, Rafa. No, gracias Sofía, Rubén, gracias a la invitación de la asociación. Entonces, pues un gusto siempre compartir este tipo de cuestiones que ya van más allá de la especialización tanto en materia penal como en telecomunicaciones. Entonces, les agradezco la invitación. Ya saben, me pueden contactar a través de mis amigos Sofía y Rubén. Cualquier duda o inquietud, con mucho gusto estoy a sus órdenes en los números de contacto o redes sociales que les compartirán ellos. De todos modos, si me quieren seguir en Facebook, Rafael Inti Castillo Cerrato, que es mi nombre completo, ahí solamente me envían un mensaje de, oye, te vi en la plática del día de hoy y con gusto los acepto. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Buena tarde.